Mi hijo me prohibió ir a su boda, pero tuvo el descaro de enviarme una factura por $80,000 para pagar su lujosa fiesta y su luna de miel en una isla paradisíaca. Incluso añadió, agradéceme por permitirte contribuir. Yo solo sonreí, sintiendo cómo mi rabia se convertía en una fría determinación. Su sueño de una boda rica y perfecta se convertiría en una pesadilla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, en la quietud de mi hogar, mientras la luz de una tarde de octubre se filtraba por las cortinas descoloridas. El sobre había llegado esa mañana, grueso y de color crema, con la letra precisa de Javier en el frente. Supuse que era la invitación de boda, que por fin llegaba después de meses de silencio total. Mis dedos recorrieron el sello, una pequeña emoción de esperanza agitándose a pesar de todo. Lo abrí con cuidado, esperando una elegante cartulina que anunciara la fecha, el lugar, tal vez una nota pidiéndome que lo acompañara al altar como bromeábamos hace años. No había invitación. En su lugar, se deslizó una pila de papeles, facturas detalladas, nítidas y profesionales, que sumaban $80,000. Mis ojos recorrieron las líneas. $50,000 por el alquiler de la mansión cerca de la ciudad, una extensa hacienda con jardines bien cuidados y candelabros de cristal. $20,000 para el servicio de catering, que incluía vinos importados y langosta traída en avión desde la costa. Otros $10,000 para la suite de luna de miel en la isla, con acceso a una playa privada. Y al final, una nota escrita a mano por Javier. Papá, después de los problemas que has causado a la familia, siéntete agradecido de que te haya permitido contribuir. Esto cubre tu parte. Envía el cheque pronto. Valeria y yo contamos con ello. Me quedé mirando las palabras, el papel frío y liso bajo mis dedos. Problemas. Los problemas que me había echado en cara durante nuestra última discusión, culpándome por no haber ascendido más en mi carrera de ingeniero, por la vida modesta que llevamos después de la muerte de su madre. Mi mano tembló ligeramente al dejar la nota. Los costos detallados se volvieron borrosos por un momento. Cerca, sobre la mesa, había una foto enmarcada de un joven Javier, sin dientes, y sonriendo en un partido de béisbol infantil, su pequeña mano en la mía. ¿Cómo se había convertido ese niño en este hombre? Exigiéndome dinero como si yo fuera un cajero automático, prohibiéndome ir a su boda porque no encajaba en su imagen pulida. Primero me golpeó la conmoción, una ola fría que me oprimió el pecho. Arrugué la nota en mi puño, el papel crujiendo como hojas secas, pero luego la alicé de nuevo, dejándola plana. No dejaría que la ira me consumiera ciegamente. Me aparté de la mesa, levantándome lentamente, mis rodillas protestando por el movimiento. La cocina se sentía más pequeña, las paredes se cerraban con recuerdos de escenas familiares ya lejanas. Caminé hacia el fregadero, echándome agua en la cara, pero no me lavó el escozor. Javier pensaba que podía borrarme de su vida mientras metía la mano en mis ahorros, los ahorros de toda la vida que había construido con años de horas extra, economizando después de perder a Elena por el cáncer en el año 2015. Me había llamado una vez después de su funeral, con la voz cortante. Deberías haber hecho más, papá, por todos nosotros. Regresé a la mesa y tomé un viejo reloj de bolsillo, una reliquia familiar de mi padre, con la cadena desgastada por generaciones de trabajo duro. Hacía tic-tac de manera constante en mi palma, un recordatorio de los lazos que deberían perdurar. Pero Javier había roto los nuestros, ¿no es así? Prohibiéndome la entrada porque Valeria le susurró que un simple pensionado avergonzaría a su círculo de ejecutivos de tecnología. Sonreí entonces, una curva lenta y amarga en mis labios, mientras el dolor se retorcía en algo más afilado. Resolución. Dejé la factura a un lado, doblándola cuidadosamente, y sentí una chispa encenderse en mi interior, un plan que comenzaba a formarse en las sombras de mi mente. Volví a mirar la factura, sus números burlándose de mí.
La ira disminuyó lentamente, dando paso a una fría claridad. Si Javier pensaba que podía manipularme, estaba equivocado. Sabía que una confrontación directa no me llevaría a ninguna parte. Me descartaría como siempre. Pero podía reunir información, encontrar grietas en su plan perfecto. Mi vieja computadora portátil estaba en la encimera de la cocina, polvorienta pero lista. Era hora de averiguar qué estaban tramando realmente. Esa chispa perduró mientras volvía a mirar la foto, tomándola esta vez. El joven rostro de Javier me devolvió la mirada, inocente y lleno de promesas, de un día en el parque cuando tenía 8 años. Se había subido a mi regazo durante una repentina tormenta, escondiendo la cabeza en mi hombro mientras la lluvia golpeaba las ventanillas del coche. «No te preocupes, papá», había dicho con voz ahogada. «Tú eres el más fuerte». Lo había abrazado fuerte, prometiéndole protegerlo siempre, mientras Elena nos miraba con esa cálida sonrisa suya. Ahora caminaba por la cocina, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pasos, el olor a café rancio de mi taza de la mañana flotando en el aire. Esos recuerdos llegaban sin ser invitados. Los fines de semana enseñándole a batear en el campo local, su risa resonando mientras corría por las bases. Éramos inquebrantables entonces, un trío contra el mundo. Pero después de la muerte de Elena, todo cambió. Javier tenía 25 años, ya ascendiendo en el mundo corporativo de la tecnología, y comenzó a distanciarse. «La decepcionaste, papá», me acusó una noche por teléfono en el año 2016, su voz cargada de resentimiento. «Si hubieras ganado más dinero, quizás los tratamientos podrían haber sido mejores». Me tragué el dolor, recordándole las batallas con el seguro, la segunda hipoteca que había sacado para cubrir sus cuidados, pero no escuchó. Solo veía mis fracasos, la casa modesta, el trabajo fiable pero poco glamoroso. La última Navidad lo confirmó todo. Conduje hasta su elegante apartamento en el centro de la ciudad, con los brazos llenos de tamales caseros, como los que solía hacer Elena. Valeria apenas levantó la vista de su teléfono, susurrándole algo a Javier que lo hizo sonreír con suficiencia. «Papá, ahora somos veganos», dijo con desdén. «Y honestamente, que aparezcas sin avisar. Es incómodo. Me fui temprano. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle, sintiéndome como una reliquia en su mundo brillante. Ahora, esta factura era el insulto final, exigiéndome que financiara su extravagancia mientras me hacían a un lado. Apreté los puños a los costados mientras me detenía junto a la ventana, viendo las hojas corretear por el patio. La ira crecía, una quemazón constante que reemplazaba la nostalgia. ¿Cómo se atrevía a tratarme como una carga? Y luego esperar gratitud por permitirme pagar. Yo no era la víctima aquí, ya no más. Lo había criado solo después de Elena. Sacrifiqué vacaciones y comodidades para darle un comienzo. Y Valeria, con sus bolsos de diseñador y sus alardes en las redes sociales, fomentando su codicia. No, esta traición exigía consecuencias. Juré entonces, en silencio pero con ferocidad, convertir su día perfecto en una lección que nunca olvidarían. La lluvia comenzó a golpetear contra el cristal, reflejando la tormenta dentro de mí, y me di la vuelta, mi resolución endureciéndose como el acero. Una duda momentánea parpadeó. ¿Era demasiado viejo para esta lucha? Pero la aparté. La justicia no se trataba de edad, se trataba de dignidad. Con ese pensamiento, alcancé mi computadora portátil en la encimera. El metal frío me ancló mientras me preparaba para cavar más hondo. La computadora portátil cobró vida en la luz mortecina de la habitación, su pantalla proyectando un brillo azul sobre la mesa desordenada. Me acomodé en la silla, la lluvia ahora un tamborileo constante afuera, y abrí el navegador con clics decididos. Los perfiles de Javier en las redes sociales eran privados, pero el de Valeria no. A ella le encantaba hacer alarde de su vida. Me desplacé a través de sus publicaciones. Cada una era una puñalada. No puedo esperar para nuestra boda de ensueño en la hacienda Ashford.
Bendecidos. Vida de lujo. La fecha saltó a la vista. 15 de noviembre de 2024, a solo unas semanas. Las fotos mostraban la mansión, su gran salón de baile decorado con montajes de prueba, los candelabros brillando como diamantes. Bebí un sorbo de un vino tinto sencillo que había estado guardando, su sabor amargo agudizando mi concentración. Las acciones hablaban más fuerte ahora, no más autocompasión. Anoté en un blog, lugar, Hacienda Ashford, alquiler de 50,000, catering, elite eventos, presumiendo de comida orgánica para 200 invitados. Fotógrafa, una profesional de alto nivel llamada Lila Vélez, su portafolio enlazado en los comentarios de Valeria. Vienen fotos preciosas. Había escrito Valeria con emojis de corazón. Los debates internos rugían en mi mente. ¿Debería enfrentarlo directamente? No, eso le daría la satisfacción de descartarme. Mejor debilitarlo desde las sombras, hacerle sentir la pérdida de control que tanto temía. Abrí una pestaña tras otra. El sitio del organizador de bodas Marcos Beltrán, su biografía promocionando eventos impecables para clientes exigentes. Un contacto mutuo en una red social profesional confirmó que él lo estaba manejando. Un antiguo colega de Javier le había dado me gusta a una publicación sobre la reserva. Los detalles de la luna de miel se filtraron desde la promoción de una agencia de viajes. Un resort en la isla, un bungalow sobre el agua, todo financiado por la factura que me habían enviado. Mi ira se encendió de nuevo con un video que Valeria compartió, ella probándose un vestido, Javier sonriendo a su lado. Papi paga la fiesta, indirectamente, bromeó en los comentarios, seguido de un emoji guiñando un ojo. Indirectamente, la audacia me impulsó. Verifiqué a los proveedores, creando una lista, florista, DJ, incluso el servicio de limusina. La extravagancia era asombrosa, mucho más allá de lo que el salario de Javier podría cubrir sin mi contribución. Una vacilación se apoderó de mí. ¿Era esta venganza ir demasiado lejos, arriesgando el poco lazo familiar que quedaba? Pero entonces recordé su nota de nuevo, ese privilegio condescendiente, y la duda se desvaneció. Se trataba de autoestima, de enseñarle que la codicia tiene repercusiones. Mis manos se afirmaron en el teclado mientras encontraba el número de contacto de Marcos Beltrán, el organizador en el centro de todo. Con una respiración profunda, decidí que era hora de hacer la llamada, de empezar a deshacer su tejido perfecto, hilo por hilo. Tomé mi teléfono, los dedos flotando sobre el teclado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz pulida respondiera, suave como el mármol. Eventos Marcos Beltrán. Habla Marcos. ¿Cómo puedo hacer su día extraordinario? Me apoyé en la encimera de la cocina, el auricular frío contra mi oreja, estabilizando mi respiración. Hola, Marcos. Soy Sergio Torres. Soy el padre de Javier Torres, el que paga la cuenta de su boda. Hubo una pausa. Luego su tono se inundó de calidez. Señor Torres, Javier mencionó que usted llamaría para finalizar los pagos. Estamos encantados de que contribuya a un evento tan especial. La Hacienda Ashford está completamente reservada, y la visión de Valeria está tomando forma maravillosamente. Dejé que divagara un momento sobre arcos florales y cuartetos de cuerda, mi mente afilándose como una cuchilla. En realidad, Marcos, preferiría discutir esto en persona. ¿Podemos vernos mañana? Tengo algunos detalles que aclarar. Aceptó rápidamente, sugiriendo su oficina en el centro de la ciudad a las 10 de la mañana. Colgué, el clic resonando en una habitación silenciosa, y me serví otra copa de vino, haciéndola girar mientras imaginaba su rostro cuando la verdad lo golpeara. No más escondites detrás de notas y facturas. Me recliné en la silla, la adrenalina recorriéndome. La reunión con Marcos era el primer paso, y necesitaba estar preparado. Pasé el resto de la tarde revisando la factura de nuevo, anotando cifras clave para tener los hechos a mano. Antes de acostarme, elegí un suéter limpio y unos pantalones. Nada elegante, pero suficiente para parecer serio. Mientras me acostaba,
Sentí que el plan se solidificaba, como los cimientos de una casa. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con café en un termo, las llaves en la mano, listo para salir. Conduje a través del tráfico ligero, las hojas de otoño arremolinándose como confeti en el parabrisas. Una breve vacilación me asaltó en un semáforo en rojo. ¿Era este el punto de no retorno? Pero lo descarté, acelerando cuando la luz se puso verde. La oficina de Marcos estaba en un edificio elegante de la calle principal, todo de vidrio y cromo, muy lejos de la vieja estructura de ladrillos de mi empresa de ingeniería. Estacioné y entré, el aire estéril del vestíbulo con toques de colonia cara. Marcos me saludó con un firme apretón de manos, su traje a medida y la corbata perfectamente anudada. «Señor Torres, pase. ¿Un café?» Me condujo a una silla de felpa frente a su escritorio, lleno de muestras y contratos. Una foto enmarcada de una pareja radiante bajo un kiosco me llamó la atención, despertando una tranquila resolución. Esa alegría no sería la de Javier, no con mi dinero. Nos acomodamos y él sacó el archivo. Entonces, los $80,000 cubren todo, el lugar, el catering, incluso el depósito de la luna de miel. Javier me aseguró que todo está arreglado. Me incliné hacia adelante, con voz uniforme. ¿De verdad? Dígame, Marcos, ¿le mencionó Javier que me prohibió ir a la boda? ¿Que ni siquiera estoy invitado a esta extravagancia que supuestamente estoy financiando? Sus ojos se abrieron de par en par. El bolígrafo se le escapó de los dedos. ¿Prohibido? No, dijo. Que las contribuciones familiares estaban arregladas. Esto es incómodo. Incómodo, repetí, corto y tajante. Intente con insultante. Me envió una nota diciendo que debería estar agradecido después de criarlo solo, después de todo. Marcos se movió, frotándose la sien. No sé qué decir. Los contratos están firmados pero sin el pago completo. No podemos proceder. Los depósitos no son reembolsables, pero el saldo... Exacto, lo interrumpí. Infórmele a Javier que la boda se detiene hasta que hable conmigo directamente. No habrá fondos de mi parte, y si insiste, recuérdele lo frágiles que pueden ser los planes. Él asintió lentamente, atónito. Lo llamaré hoy, esto cambia las cosas. Mientras me levantaba para irme, lo oí murmurar por lo bajo, ese chico arrogante. Eso me impulsó, un primer sorbo del caos que se estaba gestando. Salí al aire fresco, la puerta cerrándose con un clic detrás de mí, y sentí la onda expandirse, como una piedra lanzada sobre aguas tranquilas. De pie en la acera, sentí una oleada de fuerza, pero sabía que no podía llegar lejos solo. Marcos era solo el comienzo. Javier no se rendiría fácilmente, y necesitaba ojos y oídos en los que pudiera confiar. El nombre de Alex surgió en mi mente, su número todavía guardado en mi teléfono, a pesar de años de silencio. Él conocía a Javier mejor que la mayoría, y su nuevo trabajo como detective podría ser útil. Deslizándome en el coche, respiré hondo, sintiendo que el plan tomaba forma, y comencé a buscar en mis contactos. En el coche, revisé mi teléfono. Aún no había llamadas perdidas, pero el silencio no duraría. Mientras me incorporaba a la autopista de regreso a casa, mis pensamientos se dirigieron a los aliados. Al revisar mis contactos, me detuve en el nombre de Alex, intacto durante años. El mejor amigo de la infancia de Javier, al que abandonó cuando la ambición se apoderó de él. Un recuerdo rápido me vino a la mente. Alex a los 12 años, apareciendo en nuestra puerta después del divorcio de sus padres, Elena preparándole chocolate caliente mientras Javier y yo jugábamos a las cartas para distraerlo. Marqué antes de que la duda pudiera instalarse. «Alex, soy Sergio Torres. Ha pasado mucho tiempo». Su voz llegó, sorprendida pero cálida. «¿Señor T? Vaya, sí. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien?» «No exactamente», admití. «Javier se va a casar, pero es complicado. ¿Podemos vernos?» «Necesito tu experiencia. He oído que ahora eres detective privado, con habilidades para la fotografía». Se rió secamente. «La noticia vuela. Claro,
en la vieja cafetería de la avenida principal, en 1 hora. Acepté, colgando mientras entraba en mi garaje. La casa se sentía menos vacía con un propósito llenándola. 1 hora después, estaba sentado en una mesa de la esquina en la cafetería. El aroma de los bollos recién horneados mezclándose con las hojas que caían, visibles a través de la ventana. Alex llegó, más alto de lo que recordaba, con la mirada aguda de un detective y una bolsa de cámara colgada al hombro. Nos dimos un firme apretón de manos, su agarre seguro. «Señor T, se le ve bien. Siento lo de Elena. Ella también fue como una madre para mí. Gracias, Alex. Y llámame Sergio». Le pasé un café. Javier me ha prohibido ir a su boda, pero me envió una factura de $80,000. No voy a pagar, voy a contraatacar. Su rostro se endureció. Eso suena como él. Me abandonó hace años cuando no quise falsificar una referencia para su trabajo. Dijo que lo estaba frenando con mis trabajos de poca monta. Asentí, sondeando suavemente. He oído historias como esa. Explotó a otros para su ascenso. Oh, sí, dijo Alex inclinándose, su tono cargado de un viejo dolor. En la universidad, tomó prestadas mis ideas de proyectos, las reclamó como suyas. Cuando lo confronté, me ignoró. Valeria es igual, todo por la imagen. Hicimos planes mientras rellenábamos las tazas. Él documentaría la boda desde fuera, capturaría cualquier consecuencia con fotos y video, listo para usarlo como palanca pública si fuera necesario. Un conocido mutuo saludó desde el mostrador, la vieja señora Jiménez del vecindario, provocando una risa. ¿Recuerdas cuando tú y Javier le gastaron una broma con nieve falsa en julio? Alex sonrió, pero la sonrisa se desvaneció. Esos días se acabaron, él cambió. Yo también, respondí. Pero esta alianza es real. Nos despedimos con un apretón de manos. Las ideas bullían en mi cabeza como el vapor de nuestras tazas. ¿Y si necesitamos más? ¿Grabaciones? ¿Registros? Pregunté, la pregunta flotando mientras él asentía pensativamente. Pasa por mi casa esta noche, sugerí. Trae lo que tengas y empecemos a prepararnos de verdad. Alex sonrió, sus ojos brillando de entusiasmo. Trato hecho, Sergio. Estaré allí a las 8. Esa pregunta resonó mientras conducía a casa, la lluvia comenzando a golpetear de nuevo en el techo. Por la tarde, le había enviado un mensaje a Alex para que viniera, incapaz de esperar. Llegó a mi puerta con su kit de herramientas en la mano. El aguacero convertía la luz del porche en un resplandor brumoso. «Listo para subir de nivel», dijo, entrando y sacudiéndose el abrigo. Nos dirigimos a la sala de estar, donde despejé espacio en la mesa de centro. Las lámparas tenues proyectaban largas sombras sobre las alfombras descoloridas, y le entregué una taza de café caliente, su vapor enroscándose como una promesa. Muéstrame cómo protegerme, grabaciones, cámaras, todo. Alex desempacó los aparatos. Una pequeña grabadora, cámaras ocultas, incluso aplicaciones para registros de llamadas. Primero, lo básico legal, explicó, su voz firme e instructiva. Aquí, la ley permite grabar si una de las personas en la llamada está de acuerdo. Presiona este botón a mitad de la llamada. Practiqué en una configuración simulada, su demostración exponiendo tácticas que Javier podría usar. Manipulación, desvío. Como cuando te culpó de que los tratamientos de su madre no funcionaran, dijo Alex en voz baja. Recuerdo que vendiste tu coche para pagar las facturas. Él ignoró eso. Las palabras me golpearon duro, trayendo un recuerdo. Elena en el hospital, su mano débil en la mía. Javier saliendo furioso después de acusarme de no luchar más duro. Lo compartí brevemente, la voz entrecortada. Ella merecía algo mejor de todos nosotros. Usted lo dio todo, respondió Alex, su entonación suave pero firme. Estoy en deuda con usted. Después de que mis padres se separaron, me dejó quedarme aquí. Me dio clases de matemáticas. Javier se rió de eso, me llamó débil.
Brindamos en silencio con nuestras tazas. Por la justicia, no por la venganza. Me guió en la colocación de la cámara. Ponla en ángulo aquí para la puerta. Captará su rostro con claridad. Probé la imagen nítida en mi teléfono. Una oleada de fuerza crecía a medida que la imagen se estabilizaba. Pero mientras el dispositivo zumbaba, un nuevo pensamiento se entrometió. ¿Y si Javier llamaba esta noche, sintiendo el cambio? Javier no llamó esa noche, pero sabía que el silencio no duraría. El día siguiente transcurrió en una tensa anticipación. Revisé mi teléfono, probé las cámaras, di un paseo por la manzana para calmar mis nervios. Cada coche que pasaba me hacía estremecer, pensando que era él. Al anochecer, estaba al límite cuando el teléfono finalmente vibró, su nombre parpadeando en la pantalla. El dispositivo zumbaba suavemente en mi palma, su luz verde fija, cuando mi teléfono sonó en la mesa, cortando el silencio de la noche como un cuchillo. Estaba a medio preparar un té, la tetera justo empezando a silbar. El vapor se enroscaba en volutas perezosas. La pantalla se iluminó. Javier. Dejé que sonara, viendo las vibraciones hacer que el teléfono se deslizara por la madera. Una corriente de aire frío desde la ventana hacía eco de la tensión, confirmando mi presentimiento. Se fue al buzón de voz y luego volvió a sonar. Valeria, esta vez. La ignoré también, vertiendo agua caliente sobre la bolsita de té. El aroma de la manzanilla me ancló, mientras recordaba el consejo de Alex. Grábalo todo. Sus palabras serán tu munición. Habían pasado unos días desde nuestra sesión, llenos de preparativos silenciosos, instalando aplicaciones, probando ángulos en la casa, incluso un paseo por el vecindario para despejar la cabeza. Pero ahora, la tormenta estaba estallando. Las notificaciones se acumulaban. 3 mensajes de voz, mensajes de texto parpadeando con urgencia. Me senté en la mesa de la cocina, la tenue luz del techo proyectando sombras en las paredes, y reproduje el primero, con el dedo flotando antes de presionar. Papá, soy Javier. Hay un malentendido con los pagos. El organizador llamó, dijo que te retiraste. Llámame de inmediato. Necesitamos arreglar esto. Su voz comenzó compuesta, pero un filo se deslizó como grava bajo los pies. Lo reproduje de nuevo, notando el pánico burbujeando por debajo. Malentendido, como si su factura y su prohibición fueran accidentes. El segundo. Sergio, habla Valeria. Javier está molesto. Los proveedores amenazan con cancelar sin su contribución. No haga esto, es mezquino. Su tono era cortante, superior, como regañando a un niño. Mezquino. La palabra me dolió, pero sonreí levemente, sorbiendo mi té. Alex me había advertido de esto. Desesperación enmascarada como acusación. El tercer mensaje de voz era de Javier de nuevo, la urgencia aumentando. Papá, en serio, contesta. Todo se está desmoronando. Nos debes esto, después de todo. La pausa insinuaba viejos rencores, su respiración pesada. Escuché 2 veces más, analizando el tono ascendente, las amenazas implícitas. Los rumores debían estar extendiéndose. Marcos había hecho su parte. Luego, una llamada de una vieja amiga en común, la señora Montenegro de la misma calle. Su voz vacilante cuando respondí brevemente. Sergio, oí rumores en el club. ¿Problemas con la boda de Javier? La gente dice que hay problemas de dinero. Espero que esté usted bien. Sus palabras provocaron un giro. ¿Rumores públicos ya? No esperaba que la onda llegara tan lejos tan rápido. Me impulsó una oleada de control después de años de ser marginado. Pero al dejar el teléfono, entró otro mensaje de voz. La voz de Javier quebrándose esta vez. Si no arreglas esto, te arrepentirás. La amenaza quedó flotando, repitiéndose en mi mente mientras miraba la pantalla. Esa amenaza resonó cuando el teléfono volvió a sonar la noche siguiente, insistente como un latido en la sala donde caminaba, la aplicación de grabación abierta y lista. Agarré el dispositivo con fuerza, dejándolo sonar 4 veces antes de contestar. Una pausa deliberada para inquietarlo.
Hola, Javier. Papá, por fin. ¿Qué demonios está pasando? Marcos dice que te niegas a pagar. Estás saboteando nuestra boda. Su acusación estalló, la voz aguda por la frustración. Respiré de manera constante, la alfombra suave bajo mis pies. ¿Saboteando? Tú me prohibiste la entrada. Me enviaste una factura como si fuera un patrocinador, no familia. ¿Recuerdas tu nota? Siéntete agradecido. Un momento de silencio y luego explotó. Eso fue... Mira, no es así. Los amigos de Valeria, la multitud, que mi padre jubilado, no encajaría. Pero el dinero, lo debes. Después de mamá, después de los problemas que causaste. El golpe a Elena se retorció como una espina, pero mantuve la calma, grabando cada palabra. ¿Ah, nosotros? Te crié solo, vendí lo que tenía para sus cuidados. ¿Y me culpas entonces? ¿Me ignoras ahora? No, Javier, no hay pago. Estás arruinando todo, gritó, las palabras crudas. Valeria está furiosa. Los del catering quieren los depósitos. La hacienda mantiene la fecha, pero amenaza con cargos. ¡Arréglalo! Hice una pausa, sacando fuerzas del reloj de bolsillo en la mesita. Su tic-tac, un recordatorio de la dignidad duradera. Arregla lo que tú rompiste. Háblame como un hijo, no como un banquero. Entonces la voz de Valeria interrumpió. ¿Altavoz? Me di cuenta. Sergio, esto es ridículo. Estamos construyendo una vida. Su mezquindad podría cancelarlo todo. Piense en la vergüenza. Su interrupción aumentó la tensión, su tono cargado de desdén. Vergüenza. Como prohibirle la entrada a tu suegro. Pienso en la factura que enviaron, la luna de miel que esperan que financie mientras me excluyen. Javier volvió a intervenir, a la defensiva. Es un deber, papá. La familia contribuye, admítelo. Estás celoso de mi éxito. La admisión se le escapó. Los celos son su excusa. Y me golpeó como una revelación que exponía su ego. El éxito construido sobre el uso de la gente no es éxito, respondí con firmeza. Ya no más. La línea crujió con su pesada respiración. Te arrepentirás de esto. Hemos terminado. Colgó abruptamente, el silencio resonando en mis oídos, sus palabras haciendo eco como un desliz clave, una vulnerabilidad al descubierto que agudizó mi resolución. Esa vulnerabilidad persistió en mis pensamientos mientras caminaba por el pasillo, la casa silenciosa a excepción del leve zumbido del refrigerador. Momentos después, sonó una alerta de texto. Alex, actualización. Los proveedores exigen el pago. Vuelan los rumores en la hacienda. Fotos en camino. Abrí el archivo adjunto. Fotos borrosas de trabajadores deteniendo los montajes. Una furgoneta de floristería esperando inciertamente. Las imágenes me impulsaron. Pero entonces llegó un torrente de mensajes de Javier. Viejo egoísta, destruyendo nuestro día por tu ego. Acusaciones cortas y punzantes brillando en la pantalla. Me desplacé con el corazón firme cuando llegó la llamada del vecino. El señor Reyes, del otro lado de la valla. Sergio, vi a Javier gritándole a un repartidor ayer. Muy grosero. Exigiendo descuentos como si fuera el dueño del lugar. Su voz ronca, de apoyo. Oí sobre el lío de la boda. Si necesitas respaldo, aquí estoy. ¿Recuerdas cómo nos ignoró en la fiesta del vecindario? Actuó como si fuera demasiado bueno. Me apoyé en la pared, con el teléfono en la oreja. Gracias, Reyes. ¿Qué pasó exactamente con la entrega? Se rió secamente. El tipo dejó invitaciones o algo así. Javier lo reprendió por un pliegue. Dijo, ¿sabe usted quién soy yo? Valeria solo miraba. La gente está hablando. Los proveedores se están retirando. La anécdota pintaba vívidamente la arrogancia de Javier. Un desaire que hacía eco de su trato hacia mí. Aprecio la información, me mantiene en marcha. No hay problema, respondió Reyes, cálido. Aquí tienes una comunidad, él no. Colgamos y le envié un mensaje a Alex. Más del vecino, Javier está alienando a todos. Su respuesta, perfecto, escalada en camino, los preparativos flaquean. Pero al dejar el teléfono,
apareció un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Quizás un proveedor? Insinuando problemas más profundos. Señor Torres, sobre los cargos de cancelación de la boda. Las palabras se interrumpieron, provocando una nueva oleada de urgencia mientras el reloj de la repisa parecía hacer una cuenta regresiva hacia algo inevitable. La luz gris del amanecer se coló por las cortinas el 15 de noviembre de 2024, el día de la boda, mientras la lluvia comenzaba a golpetear contra los cristales de las ventanas como dedos impacientes. Me había despertado temprano, el tic-tac del reloj de la noche anterior todavía resonando en mis oídos, un recordatorio de la urgencia que se había acumulado durante la última semana. Esos días habían transcurrido en un ritmo de vigilancia silenciosa, monitoreando las actualizaciones de Alex, ignorando los mensajes de texto cada vez más intensos de Javier, incluso dando largos paseos bajo el aire fresco de la ciudad para fortalecer mis nervios contra cualquier duda vacilante. Ahora, mientras revisaba la aplicación del tiempo en mi teléfono, los pronósticos de aguaceros constantes reflejaban la tormenta que había orquestado, un diluvio simbólico que barría las apariencias. Preparé café, el rico aroma llenando la cocina, y me senté en la mesa con mi dispositivo listo. El primer mensaje de Alex llegó a las 7 de la mañana. ¿En la hacienda? Los proveedores están llegando, ¿o no? Fotos pronto. Bebí lentamente, la taza caliente en mis manos, mientras las imágenes llegaban a cuentagotas. Floristas descargando furgonetas solo para volver a empacar la mitad de los arreglos. Sus rostros contraídos por la frustración bajo los paraguas. Problemas con el depósito, decía una leyenda. Se van. El caos se desarrollaba en fragmentos en tiempo real. Un camión de catering detenido, trabajadores empaquetando cajas de porcelana y cubiertos intactos, la lluvia convirtiendo el camino de entrada en un desastre brillante. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía, las tomas encubiertas de Alex mostrando grupos confundidos bajo carpas, los paraguas abriéndose como flores oscuras. Escuchado. ¿Dónde está el montaje? Su mensaje sonó. Ignoré una ráfaga de llamadas de Javier, el teléfono vibrando como una abeja atrapada en la mesa. Los mensajes de voz se acumularon. Reproduje uno, su voz frenética. Papá, envía el dinero ahora. Todo se está desmoronando. El gerente de la hacienda amenaza con cerrarlo todo. La desesperación se traslucía, muy lejos de su arrogancia anterior. Más fotos. El gran salón a medio vestir, sillas esparcidas al azar, ni rastro del cuarteto de cuerda. Luego una foto que retorció algo dentro de mí. Valeria con su vestido. La expresión arrugada. La lluvia manchando las ventanas de la mansión detrás de ella como lágrimas. La duda parpadeó brevemente. ¿Era esto demasiado cruel? ¿Convertir su día en un espectáculo? Pero recordé la condescendencia de la factura, la prohibición que cortó más profundo que cualquier lluvia, y la duda se disolvió en una silenciosa satisfacción. La justicia no era amable. Por la tarde, informó Alex, invitados deambulando. Algunos se van, se extienden rumores, pelea familiar por fondos. Caminé por la habitación, la lluvia tamborileando constantemente afuera, imaginando la humillación que se desarrollaba a kilómetros de distancia. Otro mensaje de voz de Javier suplicando. Por favor, papá, transfiérelo, los invitados están riendo, ayuda. El murmullo de un invitado en un clip de audio de Alex. Esto es un desastre. ¿Mala planificación? El aguacero se intensificó. Cortinas de agua borrando el patio. Como si la propia naturaleza amplificara el ajuste de cuentas. Pero entonces mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Javier parpadeando. Su voz al límite cuando se fue al buzón de voz. A mitad de un timbrazo. Esa súplica a mitad de timbrazo quedó en el aire, mientras lo dejaba pasar al buzón de voz una vez más. El sonido fue absorbido por un repentino golpeteo en la puerta, insistente y pesado en medio del aguacero. La lluvia goteaba de los aleros en riachuelos constantes, acumulándose en los escalones del porche. Me acerqué lentamente, mirando por la mirilla.
Javier y Valeria, desaliñados en pijama bajo abrigos puestos a toda prisa, el pelo pegado y mojado, los rostros pálidos y demacrados. Abrí la puerta a una rendija, la bruma fría entrando. ¿Qué hacen ustedes aquí? Javier se adelantó, el agua goteando de sus mangas sobre la alfombra de la entrada, formando un pequeño charco como una intrusión no deseada. «Papá, déjanos entrar. La boda está arruinada, los proveedores se fueron, los invitados se dispersaron bajo la lluvia. Ahora es una broma». Valeria se acurrucó detrás de él, su maquillaje corrido, el vestido asomando absurdamente por debajo de su abrigo. «Sergio, por favor, transfiera el dinero. Podemos salvar algo». Me hice a un lado a regañadientes, cerrando la puerta contra el viento. Estaban goteando en el pasillo, el olor familiar de mi hogar chocando con su desesperación. ¿Salvar? ¿Después de prohibirme la entrada, de exigirme que pague como un socio silencioso? Javier se pasó una mano por el pelo empapado, la voz quebrada. Fue un error. Idea de Valeria. La imagen, ya sabes. Pero ahora todo se ha derrumbado. Ayúdanos, papá. Por los viejos tiempos. Crucé los brazos, firme a pesar del tirón emocional. Un recuerdo me golpeó durante la pausa. Javier de adolescente después del funeral de Elena, acusándome de debilidad mientras yo enterraba mi dolor en el trabajo. Eso me impulsó. ¿Viejos tiempos? Como cuando me culpaste por la muerte de mamá. ¿Me ignoraste a menos que necesitaras dinero? Valeria intervino, su tono vacilante por una vez, la vulnerabilidad resquebrajándose. No queríamos decir eso, es el estrés. La luna de miel está reservada, los depósitos perdidos. Piensa en nosotros. ¿Pensar en ustedes? Repetí, tranquilo pero directo. ¿Me valorarían sin mi billetera? Respondan a eso. Javier vaciló, sus ojos moviéndose rápidamente. Por supuesto, eres familia. Pero el éxito significa tener estándares. Por favor, solo transfiérelo. La admisión, estándares por encima de los lazos, quedó pesada en el aire, exponiendo la superficialidad. No, Javier, esta es la consecuencia. La codicia tiene un precio. Él suplicó entonces, la voz elevándose. Nos estás destruyendo. Los invitados susurraron, los proveedores se burlaron. Arréglalo, por tu hijo. Valeria se aferró a su brazo, susurrando urgentemente, pero negué con la cabeza. Váyanse, aprendan de esto. Mientras me movía para abrir la puerta, las últimas palabras de Javier salieron a trompicones, crudas. Espera, papá, me arrepiento. De todo. La lluvia rugía afuera y cerré la puerta, sus pasos retirándose en la tormenta, mi resolución persistiendo como el eco de su arrepentimiento. Ese eco se desvaneció en el silencio mientras me daba la vuelta, hundiéndome en el sillón junto a la ventana, la lluvia manchando el cristal con patrones descoloridos. Las luces de su coche atravesaron el crepúsculo antes de desaparecer, dejando la casa envuelta en un silencio reconfortante. Los días siguientes se difuminaron en la reflexión, atendiendo llamadas de vecinos curiosos, ordenando los escombros emocionales, incluso quemando la factura original en la chimenea una noche tranquila, sus cenizas una liberación simbólica. Al final de la semana, Alex envió un texto de confirmación. Colapso total. La hacienda reembolsó una parte, pero la reputación se hundió. El rumor me consiguió nuevos clientes, gracias al seguimiento. Lo llamé, la línea crepitando cálidamente. Sergio, lo lograste. Las fotos muestran las carpas vacías, los invitados huyendo, los círculos de Javier susurrando. La arrogancia le pasó factura. Me recliné, mirando un álbum de fotos abierto sobre la mesa, imágenes descoloridas de tiempos más felices, conmovedoras pero no abrumadoras. Agradezco tu ayuda, Alex. Se siente liberador. Se rió ligeramente. Cuando quieras. ¿Has sabido de él? No desde entonces, pero quizás aprenda. Charlamos sobre viejas bromas, la conversación girando hacia planes futuros. Quizás un viaje para mí, sin cargas. Más tarde, un contacto inesperado.
La señora Montenegro me envió un correo electrónico, inspirada por los rumores. Sergio, tu postura me recordó valorar los lazos reales. ¿Un café pronto? Me reconfortó. Alianzas floreciendo del caos. Murmuré para mí mismo durante un brindis solitario con café. Por la dignidad, recuperada. El hogar se sentía más lleno, no de cosas, sino de autoestima. La lección de Javier podría doler, pero el crecimiento a menudo lo hace. Indicios de su arrepentimiento sugerían semillas plantadas. Cuando la lluvia finalmente cesó, salí al aire fresco, la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Un nuevo camino desplegándose ante mí. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.